están ahorita. Pácatelas, quise decir. Es lo mismito que ahorita están prometiendo. Saludo con mucho gusto a la doctora Mayela Rodríguez Violante. Eres responsable de los laboratorios clínicos de enfermedades neurodegenerativas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 200 años del Parkinson. ¿Qué estaba pasando hace 200 años, doctora? Hola Fernanda, mucho gusto en estar aquí. Pues te cuento que hace 200 años se hace la primera descripción de los pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Quién la hace? James Parkinson, a quien le debemos el nombre, es un médico inglés. ¿Y qué describe? Él describe 6 personas con Parkinson. Algunos eran sus pacientes, otros los veía en la calle y los estuvo siguiendo y viendo cómo evolucionaban, y de ahí hace un pequeño ensayo donde va describiendo características maravillosas de la enfermedad. Los iba perfectamente viendo si caminaban bien, si no caminaban bien, si mentalmente estaban bien, todo lo iba describiendo. Fueron 6 pacientes. Y eso es lo que conmemoramos, que a 200 años de la primera descripción ya en un ensayo, pues tengamos ya la enfermedad en otra etapa completamente distinta. De aquella enfermedad, de esas 6 personas hace 200 años, comparativamente con 6 de ahora, ¿cuáles serían las similitudes, cuáles las diferencias? Afortunadamente ya es absolutamente distinto, porque en esa etapa pues no había tratamiento alguno y entonces se veía la evolución sola de la enfermedad. Entonces eran pacientes que poco a poco iban caminando mal, iban temblando. De hecho, él le llama la parálisis agitante. Así le describe por primera vez. Entonces temblaban, pero tampoco caminaban bien, y veía cómo se iban encorvando, cómo iban teniendo dificultad para hacer sus cosas. Y si ahora nosotros comparáramos esos pacientes a los mismos tiempos, veríamos que son pacientes que con los tratamientos están haciendo una vida bastante razonable, tienen mejor calidad de vida, pueden ser independientes, pueden seguir trabajando. Hace 200 años Hace habrían 200 años muerto. ya sabrían, así es. Y ahora la expectativa de vida de un paciente con enfermedad de Parkinson es prácticamente la misma que cualquiera. De esos 6 de entonces a los 6 de ahora, cuántas mujeres, cuántos hombres? La enfermedad es más prevalente en hombres por nada, por 1.1 que dice la estadística. Realmente es igual, ¿no? Prácticamente estamos mitad y mitad de mujeres y hombres. ¿Empezaba antes igual que ahora? No, no, nosotros tenemos la teoría de que la enfermedad cada día la vemos más temprana. Y eso es algo muy importante. Porque cuando tú oyes hablar de Parkinson, inmediatamente piensas en alguien de la tercera edad, que está temblando, que tiene un problema para caminar. Y lo que nosotros vemos ahora es que son pacientes, son personas que tienen 40, 50, 60 años de ¿Por edad. qué? ¿Por qué, doctora? ¿Qué pasó? ¿Por qué se empezó a hacer? Porque yo creo que se diagnostica antes. Cada día tenemos un mejor diagnóstico mucho más temprano, Ujú. definitivamente. Más temprano el diagnóstico, y con eso podemos empezar a hacer cambios en estos pacientes. También probablemente la genética, el estrés, la vida, como nos está llevando, haga que estas enfermedades se vean mucho más importantes de lo que eran en esa época. Hablando especialmente de los avances del Parkinson, ¿cuáles son los de ahora? ¿Qué se cura? No, no, es una enfermedad que hasta el momento hoy no se cura. Y eso es importante. No hay forma alguna de curarla. Y entonces, Los medicamentos, las terapias, hacen que se restituya, digamos, la función del cerebro y se pueda trabajar de una forma prácticamente normal, con medicamentos, por supuesto. Al dar medicamentos también se cambia la evolución de la enfermedad. Ya no la dejo ir por una vía libre. Ya le voy poniendo un poco de freno para que la enfermedad vaya avanzando un poco más lenta, porque el ejercicio hace su función, porque la terapia hace la función. Pero si tú me dijeras, ¿cuál es el gran avance de la enfermedad de Parkinson hoy? Es que sabemos que hay una fase que llamamos premotora, que puede empezar hasta 20 años antes, ujú, y que la idea es que en un futuro podamos diagnosticar la enfermedad antes de que la veamos. perdón, no quiero ser negativa ni mucho menos, pero diagnosticarla antes de que la veas no te hace evitarla.
No Ni en este tampoco en instante. el tratamiento de ahora, la evolución de la misma, pues lo que me dices, pues Fer, tenemos los mismos medicamentos desde hace cuántos años. Tenemos los mismos medicamentos desde el 60. Por ejemplo, la operación de cabeza que entras por un hoyito para poder controlar. Tenemos 30 años con esa cirugía. No es una novedad, son 30 años de estar Entonces, operando cuál sería pacientes. la novedad? La novedad son los medicamentos que están ya en estudio, que van a ser medicamentos que sí funcionan, están en una fase experimental, van a revolucionar completamente. Porque son medicamentos que se va a poder seguramente ocupar en estas etapas tempranas, donde Para que ya no te dé. evite la evolución. Vamos a una pausa. Es que fíjense, de muchas enfermedades, el tema del Parkinson ha sido muy discutido en este micrófono, porque pareciera de todas las enfermedades en el mosaico que nos pueden llevar a postrarnos, esta parece que no avanza. Es decir, la enfermedad avanza, pero la técnica más picuda, así que hemos encontrado, es la que te operan. La conocimos en Cuba con el doctor Álvarez Cambra Ujú. y su equipo, en donde entrabas y controlabas tantito la temblorina, pero contrario a otras cosas que han avanzado, ¿no sientes que el Parkinson, doctora, como que le ha faltado? ¿Es falta de dinero, de Es falta, investigación? no, yo creo que ahorita es donde más investigación estamos teniendo, en Mm. Alzheimer y en Parkinson, porque van a ser nuestras dos enfermedades que van a causar un gran dolor de cabeza en unos años. O sea, si ya ahorita son un dolor de cabeza, para el 2030 vas a tener un mundo de pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, yo pienso que no es falta de investigación, porque sí la hay. El problema es que sabíamos muy poco de ella. Realmente no teníamos todo el conocimiento. Te puedo decir que el conocimiento de la enfermedad cambió en el 2004, donde Fíjate, nada más hasta el veníamos 2000. hasta el 2004, Es que sí es ¿no? Porque brutal todos el tema del decíamos, Parkinson. es una enfermedad neurológica que se caracteriza por temblar, por caminar mal y, Y eventualmente no poderte mover. y falta de movimiento. Y es lo que decíamos y hasta ahí llegábamos. En el 2004 se revoluciona toda la teoría. Decimos, no, es una enfermedad multisistémica. O sea, ya no solo afecta lo neurológico, te afecta lo gástrico, te afecta dolor, olfato, sueño, ánimo. O sea, te afecta muchas cosas que Híjole. antes, hasta la piel, te afecta. Preguntan, doctora Mayela Rodríguez, ¿la marihuana puede ayudar en el caso del Parkinson? No. Esa es una muy buena pregunta porque ahora con el boom de la marihuana hemos tenido esas preguntas. No es, hay estudios que decían que estaban a favor, sobre todo con los efectos adversos de los medicamentos, que pueden dar como movimiento de más y que podría ahí funcionar la marihuana. Pero realmente los demás estudios dicen que no funciona y que al contrario puede alterar las funciones mentales, puede dar un poquito más de demencia o deterioro cognitivo, ¿no? Entonces no vale la pena. O sea, no, riesgo-beneficio no es. Pensando en la plasticidad, acuérdense que plasticidad es si tú pierdes alguna función, puedes reconectar esa función Ujú. en el cerebro. ¿Qué hay de esto con el Parkinson? Con el Parkinson no se da tal la plasticidad que las neuronas que ya no funcionan, que ya se murieron, porque aquí se mueren, revivan o que otras agarren esa función. Lo que sí hace en términos de plasticidad es a nivel de otros sistemas, porque al decirte que la enfermedad de Parkinson ya no es solamente el movimiento, entran otras áreas del cerebro que esas sí tienen plasticidad. Y eso, por ejemplo, me refiero a la parte de memoria, Ajá. de hacer cosas, todas las funciones mentales. Ahí sí funciona la plasticidad. ¿Y esa cómo la logramos? Con ejercicio. Es la mejor recomendación que se puede hacer. Por ejemplo, Además ¿qué del, ejercicios? nosotros recomendamos ejercicios donde implique hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, nadar. Nadar es algo de mucha coordinación, ¿no? Tienes que dar la brazada por un lado, la patada por Respirar. el otro, respirar. O sea, es una serie de movimientos que se tienen que pensar, que se tienen que coordinar.
bailar. Llevar el ritmo, mover el pie para acá, la mano para allá, es también otra forma de hacer ejercicio. También pedimos yoga, tai chi. Todos son movimientos complejos. Porque me dicen, no, es que yo camino. No, bueno, caminar es algo muy automático. Es un ejercicio bueno cardiovascular, pero es muy automático. Uno camina sin pensarlo. ¿Es coordinación Es de coordinación de movimientos? movimiento. Entonces pedimos que sean ejercicios mucho más complejos, que les van a costar al inicio trabajo, pero que después les van a ayudar muchísimo para que la enfermedad esté más controlada. Se ha visto con el ejercicio que cognitivamente para funciones mentales van bien, que para moverse mejoran, que los medicamentos como si hicieran mejor efecto. Entonces, es nuestra primera recomendación ante un paciente. ¿Y qué le pasa al cerebro? Si pudiéramos meternos en el cerebro, ¿se desconecta siempre el mismo cable con el Parkinson que provoca Siempre, Parkinson? siempre se desconectan los mismos, pero pueden ir en distinto orden. La teoría que revoluciona la enfermedad decía que empezaba en el intestino, que tenemos neuronas en el intestino que mueven, y de ahí ascendía hasta el bulbo olfatorio, el reconocimiento de olores, todo el tallo cerebral, que es la parte de en medio del cerebro, y de ahí se va hacia toda la corteza cerebral. Así va avanzando la enfermedad. Son 6 etapas de la enfermedad. Cuando nosotros decimos que tiene Parkinson alguien, la vemos hasta la tercera etapa. La primera y la segunda nos la saltamos porque no se ve neurológicamente. Se ve con otro tipo de síntomas. Por ejemplo. El más importante de ellos es lo que se llama trastorno conductual del sueño. ¿Qué pasa en ese trastorno conductual del sueño? Que dormido, cuando la persona está perfectamente dormida, hay una fase de sueño donde no nos deberíamos de mover, que solo se mueven los ojos. Pero ellos, en esa etapa de sueño, actúan los sueños. A su mecha, para Y darte cuenta de empiezan, eso, pues estás dormido. pero la pareja es la que se da cuenta. O sea, en el O caso de que duermas los con... golpes. Por ejemplo, son sueños de lucha, sueños de persecución, son sueños muy impresionantes. Entonces empiezan a dar golpes y a veces a lo que golpean o es a una persona dormida o es a la pared o se caen de la cama y ya despiertan. Eso es el trastorno más importante que nos puede El previo, predecir exacto. una enfermedad degenerativa. Llámese Parkinson. Doctora Mayela Rodríguez, tu teléfono para que se comuniquen, estás en el Instituto de Neurología. Así es. Y bueno, tienes grandes avances en este sentido, que se comuniquen contigo. ¿Dónde? El teléfono de neurología es el 5606-3822 en la extensión 5018 y también puede ser a través del correo electrónico dra.mayelarodríguez, todo en minúscula, @gmail.com. Pues ahí la información, Mayela. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernando?